Hola, hola, muy buenas a todos los socios de Plural 21, buenas simpatizantes de Plural 21 y buenas a cualquiera que esté viendo este vídeo y no tiene ni idea que es Plural 21. Muy buenas a todos. Hoy tenemos con nosotros, espera que os las presento, tic, tic, a Margarita Galaz y a Giovanna Conti. Hemos traído a Margarita, a Giovanna, para hablar de las desviaciones que se observan viendo vídeos o escuchando a gente hablar sobre la nueva medicina germánica, el sistema médico que puso a punto el Dr. Hammer. A poco que nos acerquemos a esos contenidos, hay desviaciones que Margarita y Giovanna detectan en esto, y hemos pensado que sería muy positivo para todos traerlas y que nos explicaran en qué consisten esas desviaciones, dónde Hammer se está tergiversando o dónde Hammer no se está comprendiendo adecuadamente o dónde se le obvia. Él dejó un trabajo hecho que dejó unas bases muy bien puestas y la gente se separa de esas bases. Giovanna, si quieres empezar tú, a ver tú qué nos puedes aportar. Sí, claro, muchas gracias. Bueno, primero agradecer a Plural 21. Es un verdadero gusto estar aquí entre amigos otra vez. Y Gracias a ti también por estar aquí otra vez. es un placer verdadero porque esta asociación, Plural 21, es lo que yo llamaría un faro en la niebla, ¿no? Y hablando de la niebla, de esa niebla en la que tan cuidadosamente nos tratan de envolver para todos lados, ¿no? Me parece que, como tú dijiste, que también hay mucha en la Germanische Heilkunde. Antes Nueva Medicina Germánica, ahora traducida como Ciencia Curativa Germánica. Bueno, yo lo cortaré en la Germánica, como el propio Dr. Hammer lo hacía. Y en primer lugar, otra cosa que haría el Dr. Hammer, hay que ver el vaso medio lleno, digo yo, y considerar a aquellos que se acercan a ese conocimiento imprescindible, ¿no? Con gran respeto y que por eso hacen esfuerzos cada día muy grandes para que la germánica no se desvirtúe debido a personajes que precisamente intentan vaciar el vaso, digamos así. Y cada vez más es que salen autodenominados expertos o divulgadores de la germánica, bueno, más bien se autodenominan expertos en las 5 leyes biológicas. Y esos expertos, divulgadores, tras haber leído un libro del Dr. Hammer o ni uno, o tras haber hecho algún curso, se lanzan a difundir o tratan de explicar el sistema del Dr. Hammer, muchas veces difundiendo barbaridades, hay que decirlo. Pues yo humildemente quiero contar lo que me pasó a mí, es que empecé a estudiar la germánica cuando todavía se llamaba Nueva Medicina, estudié muy intensamente durante 2 años más tomando cursos. Y bueno, después de esos 2 años, ¿qué pasó? Que tuve la intuición de que la música procede según el patrón bifásico de la segunda ley biológica. Empecé a trabajar en esta intuición mía y recuerdo que cuando decidí de tomar contacto con el doctor Hammer, tanto era el respeto que le llevaba, tanta era la admiración que a la hora de encontrarlo me temblaban las piernas. Pues empecé a trabajar y lo que pasó es que cuando encontré finalmente el doctor Hammer y cuando él me hizo el honor verdadero de compartir diariamente conmigo su sistema, me di cuenta de que hasta entonces, por mucho que había leído, por muchos cursos que había tomado, no había aprendido la germánica, sino había memorizado las 5 leyes biológicas y su aplicación en diferentes casos, claro,
o sí había aprendido perfectamente a distinguir las diferentes capas embrionarias y la correlación con los programas SBS, había aprendido una terminología impecable y sí, desarrollé una cierta habilidad en reconocer los conflictos, pero curiosamente lo que había aprendido no le daba la vuelta a mi conocimiento. Como dije, la verdadera vuelta llegó cuando conocí al Dr. Hammer. Y eso para decir que hay una gran diferencia, una diferencia esencial, digo yo, entre aprender un sistema en su conjunto y aprender partes de ese mismo sistema. El problema es que incluso si aprendes todas las partes de un conjunto, pero no logras ver el diseño en su conjunto, necesariamente vas a perder la brújula en algún momento. Porque las leyes de la ciencia son más complejas de entender justo donde nos parecen más accesibles. Pues si no se respetan esas leyes en su conjunto, es fácil extraviarlas, distorsionarlas, hasta el punto de comprometerlas y volver al caos inicial. Así que esa complejidad, esa profundidad del sistema que se llama Germanische Heilkunde es algo que hay que respetar, a pesar que ese mismo sistema nos parezca sencillo y abordable. Y digo eso porque el propio Dr. Hammer quiso que se respetara la complejidad de su sistema. Por eso fundó la Universidad de Sandefjord y nombró a 3 profesores, bueno, 4, es que el cuarto lamentablemente falleció hace años. Entonces, esos profesores son uno para la teoría, que era mi queridísimo Helmut, que en paz descanse, que no era médico, sino ingeniero. Uno para la clínica, André Sixt o Madame Sixt, enfermera profesional de terapia intensiva, que tiene un enorme conocimiento y experiencia a nivel de la clínica, además de llevar 30 años colaborando con el Dr. Hammer. Uno para la música, que sería yo, que soy músico, y el otro para la historia, quien es Georg Kausch, un hombre alemán que investigó mucho y publicó sobre la historia del pueblo germánico. Si el doctor Hammer no nombró a ningún médico en la Universidad de Sandefjord es porque todavía estaba él, quien se consideraba con toda razón, con todo derecho, la mayor autoridad médica en la germánica. Y fíjense que él siempre actuaba como médico y con eso espero también aclarar que la Germanische Heilkunde sí que va más allá de la medicina, pero no puede prescindir de la medicina. Perdón por las campanas. Bueno, espero que no molesten demasiado. Bueno, todo eso de la universidad se hizo porque la germánica avanzara no solamente en su pureza, sino en su integridad, como lo dije hermosamente Margarita. Se hizo porque avanzara en una dimensión sí de pureza, sí de integridad y también de complejidad. Y, y se hizo todo eso y se nombraron a esos profesores porque pudieran trabajar en una, ¿cómo decirlo?, en una dimensión de amistosa colaboración, porque el doctor Hammer sabía muy bien que para honrar ese diseño que tiene un tamaño enorme de la germánica, se necesitaban al menos a 5 profesionales que trabajaran juntos y constantemente. Pues lo que observo yo es que quienes aprenden de forma parcial y se lanzan como goleadores, ¿no?, en divulgar la germánica y pretenden explicarla, sí que pueden hablar mucho, pueden hablar muy bien, sí que pueden inventar capas embrionarias, pero curiosamente esas invenciones no tienen correspondencia a la hora de comprobarlas con el nivel psique, cerebro y órgano, ¿no? Y sí que pueden descubrir nuevos relés cerebrales, porque se escuchó también eso, que curiosamente solo resultan ser expansiones del edema cerebral a otros relés, y sí que pueden autoengañarse descubriendo incluso nuevas leyes o mejorando el sistema del Dr. Hammer. Y curiosamente esas mejorías se hacen justo donde el sistema es más difícil de entender. Así que más que mejorías resultan torpes intentos de simplificar donde no se logra entender. E incluso se pueden cambiar los colores, ¿no?, a los esquemas del Dr. Hammer
Eh, y sí se puede hacer lo que se quiera, pero a la hora de probar su conocimiento, a la hora de probar su capacidad de establecer esa conexión entre diferentes ámbitos, y que son muchos los ámbitos que la germánica abarca, es decir, a la hora de probar su corazón y manos cálidas con sus pacientes, esas personas no tienen éxito. En cambio, observo que quienes se acercan humildemente a un paciente, teniendo en cuenta la germánica en su integridad, totalidad, complejidad, es decir, también si uno es médico, consultando a su colega terapeuta o historiador o ingeniero o músico o lo que sea y viceversa, pues lo que observo yo es que esas personas humildes lo que consiguen es salvar muchas vidas, porque consiguen actuar como eh, facilitadores de los procesos de la madre naturaleza y no como solucionadores de esos procesos que no necesitan soluciones, porque no es el SBS que necesita soluciones, sino posiblemente el conflicto que lo activa. Y algunos de los expertos incluso confunden el conflicto biológico con el programa SBS. Y es significativo que el doctor Hammer varias veces me dijo, Giovanna, todos estos terapeutas improvisados de la germánica, incluyendo a los médicos, quieren solucionar la solución de los programas SBS, como si el SBS fuera una enfermedad. Es que no han comprendido nada, eso lo decía muy claramente. Pues lo que pasa es que la mayoría de la gente se atreve a tratar según la germánica, según las 5 leyes biológicas, como si fuera otra terapia o medicina alternativa. Y eso es precisamente lo que el propio doctor Hammer ya iba lamentando. Esos personajes que claramente no han comprendido la dimensión de la germánica, pues necesariamente la distorsionan, básicamente ajustándola a los dogmas de la medicina de régimen, digo yo, la dicha medicina Rockefeller basada en 5.000 hipótesis. Y básicamente hay dos razones, déjenme decirlo, porque esos personajes distorsionan. La primera razón es porque yo creo le cuesta demasiado cuestionar sus conocimientos eh, erróneos y le cuesta ampliar su visión hacia los diferentes ámbitos en los que las 5 leyes se cumplen. En primer lugar, el campo médico, porque no olvidemos que la germánica radica en la medicina y luego el campo histórico, antropológico, económico, musical, etc. Y hay una segunda razón, y es que algunos distorsionan intencionalmente, y son aquellos que tienen su negocio arraigado en el sistema de las 5.000 hipótesis y saben muy bien que darle la vuelta a ese sistema nunca le permitiría ganar sobre la salud como hacen. Espera, espera. ¿Y qué pasa? ¿Sí? Giovanna, ¿qué quieres decir con estos terapeutas que lo que hacen es negocio? Haciendo 5.000 cositas. ¿A qué te refieres? No, sí, las 5.000 hipótesis los dogmas son hipótesis en las que se basa la medicina así dicha convencional, ¿no? La medicina de régimen. ¿Mm? Y entonces, hablando de los terapeutas que tienen un negocio, es decir, que cobran muchísimo sin solucionar un problema al paciente o a la persona que le pide ayuda, pues se dan cuenta de que si le dieran al paciente la solución, ¿m? Ese paciente sería libre, ¿no? Y entonces no tendría más necesidad De acudir a él. de acudir. ¿M? ¿Y, ¿Y qué pasa con eso? ¿Qué pasa con esos distorsionadores? ¿Mm? Sean intencionales o no intencionales. Pues pasa que los que mandan, los que quieren que quedamos en la niebla, pues se van de fiesta. Y ahora yo no quiero hacer procesos a las intenciones, creo que se dice así porque no es no es mi tarea, pero en ambos casos estamos hablando de gente que por una razón o la otra tiende a ocultar o minimizar o desacreditar o poner de lado el padre
al padre de la germánica y omitir la dimensión germánica, precisamente, en el sentido de dimensión social, política, histórica y ética, que si no la comprendemos, la germánica no se puede aplicar de forma óptima. Es decir, que es un error epistemológico trasladar las 5 leyes biológicas a un estilo de vida que aún se basa en la explotación de la enfermedad y pretender que funcione. Y aquí es la vuelta. Las 5 leyes biológicas nos hacen darnos cuenta de que para vivir sanos y no solamente sobrevivir, necesitamos un estilo de vida basado en la comprensión de que la enfermedad no es algo contra lo que luchar, ya que como ha sido comprobado por el doctor Hammer en miles y miles de casos comprobados y documentados, cada dicha enfermedad es la expresión de una fase de un programa biológico y sensato que más bien se tiene que acompañar. Y eso es lo que muy humildemente he ayudado a comprobar con la melodía arcaica. Desde luego lo que pasa es que, por supuesto, ni los que distorsionan a propósito, digamos, ni los que distorsionan sin saber, tienen éxito con sus pacientes. Y el hecho de no tener éxito, aparte de que un ser humano no logra salir de su problema, pobre, pues desacredita el sistema de la germánica en sí mismo. Y quiero aclarar cuál es el peligro. Esa es la secuencia, más o menos, de los acontecimientos normalmente eh, eh, de los pacientes, de las personas que son asesoradas para quien no aplica la germánica, sino algo tomado por aquí o por allá. Uno, digamos, se enferma, ve que tal o cual terapeuta en la web o en un bonito flyer, ve que ese terapeuta es médico o psicólogo o psiquiatra o lo que sea, y que se pone como experto, ¿no? Así que el paciente le pide ayuda. Luego, debido a que ese terapeuta o médico no es nada experto, el paciente no logra comprender el conflicto tras el cual se desarrolla su programa SBS con sus diferentes fases. ¿Y qué hace el paciente? Cae en el pánico de sus propios síntomas, sean ellos de la fase activa o de solución, no importa. Luego surgen complicaciones, porque el terapeuta o médico no tiene una idea clara de DHS ni de cómo manejarlo de una forma completa y profunda, porque no tiene la dimensión necesaria para asesorar, por ejemplo, a nivel clínico, ético, social. Con eso, déjenme citar un pasaje clave del Estatuto de la Universidad de Sandefjord, escrito por el propio Dr. Hammer, porque aclara muchas cosas. Dice, la terapia, según la germánica, debe ser también una terapia familiar, del clan, social, una terapia que incluye, el jefe de trabajo, el maestro, el compañero de deportes, etcétera, porque con todas esas personas el paciente puede tener experiencias de conflicto para cuya solución se necesita absolutamente el opositor, también para la terapia posterior y la profilaxis de recidivas. Fin de la cita. Así que el paciente que no es asesorado y no es acompañado según esta dimensión, entra o se queda en pánico porque está solo y se va al hospital, donde casi siempre le dicen, aterrorizándolo, ¿y por qué llega solamente ahora? Pues ella o él, el paciente, dicen, es que me he tratado según la nueva medicina germánica, cuando en realidad solo se le ha pretendido diagnosticar un SBS, igual que diagnosticarle una enfermedad. Ojalá haciéndole creer que es por su culpa, porque también me di cuenta de eso, por su incapacidad en gestionar las emociones. Es su culpa si se ha enfermado y si no logra resolver su problema. Y en ese punto, un pobre ser humano que anda a tientas en la niebla, aún más que antes, es claro que encuentra más certeza en los protocolos. Pues
Acepta que según los protocolos le den quimio, morfina y ya está. Muere y resulta que muere como consecuencia de haber sido tratado según la germánica. ¿Y cuántas veces he oído decir al doctor Hammer, esos terapeutas ahora se han fijado en limpiar el DHS, limpiar el conflicto como si fuera malo? Y no logran entender que el DHS no es nada malo que se tiene que eliminar, sino en principio es nuestra posibilidad de supervivencia. Y claro, cuando la situación se pone fea, cuando hay complicaciones o cuando simplemente esos terapeutas o médicos pierden el control de la situación, pues recurren a la medicina de régimen. Incluso son ellos, porque me reportaron eso también, que envían sus pacientes al hospital donde le frotan las manos. Era esa la gran preocupación del doctor Hammer. Y esa preocupación suya fue otra razón por la que nombró a sus profesores en la Universidad de Sandefjord. Y si esos profesores siguen siendo los únicos nombrados, los únicos que han sido reconocidos y nunca repudiados, es porque con esa universidad él coronó un proyecto que había madurado a lo largo de muchos años y al que la necesidad de investigar el campo de las melodías arcaicas dio un impulso considerable. Lo digo porque, como formé parte integrante de ese proyecto, puedo afirmar lo que estoy diciendo y, como se dice, desafío a cualquiera a que me refute. Y quiero recalcar también que no digo eso para presumir de mi nombramiento, sino porque desde la muerte del doctor Hammer, estos autodenominados referentes de la germánica salen de cada esquina jugando con la vida de la gente y jugando con un sistema, la germánica, que podría salvársela si solo fuera tratada en su exactitud, integridad y complejidad. Por eso estoy aquí hoy con Margarita, que sin parar trata de compartir una línea pura e íntegra en la transmisión del legado del doctor Hammer para que no vuelva a ocurrir lo que ha ocurrido hasta ahora con los pacientes, porque eso es lo que quería principalmente el doctor Hammer, que con la germánica se detuviera el genocidio y no que la germánica se desvirtuara e inclinara hasta apoyarlo. Entonces, la buena noticia es que con Margarita reunimos a todos aquellos referentes de la germánica cuyo valor se encuentra en la persona y en su trayectoria, en definitiva, cuyo valor se encuentra en lo que han hecho por mantener la integridad de un legado tan importante. Así que hay el Congreso Internacional de Nueva Medicina Germánica, Germanische Heilkunde, esta joya que reúne personas cuya trayectoria habla por sí misma, o por sí sola, como se dice. Y sí que en ese congreso hay estrellas, quiero decir, gente muy conocida y que sale diaria y públicamente para difundir honestamente la germánica, pero también hay otros que por su carácter prefieren mantener un perfil más bajo, pero no son menos cojonudos. Pero del Congreso puede hablar Margarita, y del Congreso y más puede hablarnos Margarita. Yo solo fui, digamos, enrolada como la que monitora sobre los lineamientos de la germánica. Está claro que a lo largo de los años, esa es la tercera edición, se ha ido afinando el filtro y hay que admitir que la mayoría tendió a autofiltrarse, por suerte. Y así que los invitados fueron muchos. Vaya respiro, ¿no? Que se autofiltren. Sí, Vaya respiro exacto. que se autofiltren, ¿no? Para el organizador. Sí, claro. Y desde luego los invitados fueron muchos y los participantes finalmente van a ser los que deben estar. Médicos, terapeutas, divulgadores, músicos, amigos, todos unidos por la lealtad al doctor Hammer y a su sistema, y una lealtad que Margarita está demostrando cada día, esa lealtad al legado del doctor Hammer. Bueno, yo como siempre he hablado mucho y os dejo la palabra. Un segundito, Margarita, y te doy la palabra. Yo quería decir una cosa, Giovanna, que es sobre la dimensión ético-social de la NMG,
de la... que, ostras, yo, la NMG hará como 13 o 14 años que aquí en Plural fue donde conocí la NMG. Y hice cursos de NMG de 2 años, o sea, largos. Y luego leí libros. Y hasta que no viniste tú aquí a Plural a hablarnos de la dimensión ético-social que... o sea, yo no me enteré de esto. Para Es mí que fue toda una sorpresa conocerte y verte ahí en la sala de arriba de Plural 21. Yo me quedé pasta boniato y dije, ostras, es que es muchísimo más de lo que se nos cuenta. Y es un aspecto que creo que es base, porque es la base de todo, sobre la que descansa todo lo que la gente conoce, y que se le hace muy poco... se le Yo hace muy poco. solo te he oído a ti hablar de esto. Mm. Te lo digo Sí, sinceramente. Y porque a los que estáis viendo este vídeo, recomiendo, lo pondré pegadito arriba o en la descripción del vídeo, un vídeo, una charla que nos dio, una conferencia que nos dio Giovanna, que es sobre la dimensión social y ética de la medicina germánica, que se entiende perfectamente la palabra germánica a través de esa charla, que va mucho más allá de, no, es que los alemanes, no, es que va mucho más allá. Por favor, no os perdáis esa charla. Bueno, yo ya estoy. sí. Sí, es que José Luis no es... Bueno, primero hay que saber que el doctor Hammer me llamaba Giovanna mal carácter. Ah. Entonces había una razón por eso, porque tenía un muy malo carácter. A él siempre le decían böse doctor Hammer, que quiere decir malo, malo, es muy malo doctor Hammer, porque nunca acepta condiciones, nunca acepta compromisos, ¿no? Y entonces él sabía que conmigo podía compartir todas esas malas cosas, porque yo seguro que no me hubiese hecho problemas en divulgarlas. No, pero fuera del chiste, el doctor Hammer nombró a cuatro personas que difundieran su sistema y no es verdad que soy la única No, no, porque pero yo solo te he oído hablar de eso a ti. sí, pero somos dos que hablan de eso. Bueno, eh, Helmut Pilar y yo. Helmut falleció, O sea que solo estás tú. desgraciadamente. Sí, ahora solo estoy yo. Es que Helmut solo hablaba alemán, ¿no? Y bueno, yo disculpa por brutalizar el castellano, pero digamos, hablo eh, el español, más o menos el castellano y el inglés, entonces más gente puede conocerme y entonces puede conocer esa parte. Y el doctor Hammer publicó muchos escritos que no se traducieron y, y Andrés Sixt, bueno, su tarea era la clínica, que es una de las más pesadas en la complejidad, ¿no? de la transmisión del legado. Entonces, no es algo en que ella se mete, porque ya Tiene otras estábamos, guerras. Helmut y yo, sí. Entonces, eso para decir que para transmitir ese legado tan complejo, tan profundo, hasta que había el doctor Hammer, era una cosa, porque él era tan grande en todos sentidos que bueno, y también era mayor y tenía mucha experiencia, entonces el trabajo que hacía él, 20 personas casi no podían hacerlo, ¿no? Quiero decir que hay que ser mm, más que uno, porque una sola persona no puede contener toda y divulgar toda la información que es muchísima que se refiere a la germánica. Y, y lo que
es muy importante, ahora dejo la palabra a Margarita, lo que es muy importante como aspecto fundamental, diría yo, del Congreso, es que estamos tratando de unir a diferentes personas seriosas, honestas y que vienen de diferentes ámbitos. Tratamos de unirnos con ellos y mantener como podemos con nuestras fuerzas eh, intacto y, e íntegro ese gran legado que el doctor Hammer nos dejó. Bravo. Margarita, venga. Ay, yo ya no sé qué decir. Ah, agradecer, bueno, a ustedes por la invitación y a ti en especial, José Luis, porque todo esto partió por un debate de Facebook, ¿cierto? Ujú. Porque se me ocurrió hacer unos comentarios, ¿no? Tenía incontinencia ese día y dije algunas cosas. Y agradecer a Giovanna por estos 20 minutos, creo que fueron tan bonitos. Siempre escuchar a Giovanna uno se conecta con la germánica a través de ella porque, bueno, representa todo lo que representa la germánica y yo me siento privilegiada de ser su amiga y, y de poder ayudarle en lo que sea a continuar con su gran labor que tiene y que le dejó Hammer. Mira, la verdad es que a mí no sabía mucho qué decir hoy porque no tengo ninguna intención de dañar a nadie, ni de polemizar, eh, ni de entrar en debate. Pero sí creo, acepté esta invitación porque creo que es demasiado importante el legado del doctor Hammer como para no mencionar que se está distorsionando. Y estamos en un punto social que todo el mundo está buscando la verdad, o mucha gente está buscando la verdad, y, y está buscando, se ha dado cuenta que el sistema médico ortodoxo es un desastre, que en realidad los médicos, eh, o gran parte, no voy a hablar de los médicos, sino que la industria médica, porque es una industria, la industria de la enfermedad funciona con comercio, ¿cierto? Y no con ciencia. Entonces es una gran oportunidad para llegar a Hammer, pero curiosamente la nueva medicina germánica o la germánica, la mayoría la estudia en cursos. O sea, la mayoría de la gente toma un curso de un fin de semana y quiere su diploma. Yo nunca he dado un diploma por un curso o los que organizan lo dan, pero yo siempre digo que no tiene ninguna validez. Porque para empezar yo no he sido autorizada a divulgar, simplemente lo hice porque sentí una obligación moral y yo entiendo a aquellos que hacen un curso y después quieren divulgar, porque uno le llega esta información y quiere que todo el mundo lo sepa. Siempre digo, yo no sé para qué publico en Facebook tanta cosa, mejor me quedo callada, total, yo ya tengo esta información y puedo ser feliz con ella, pero hay algo, y Giovanna también, yo creo que le pasa, que nos impulsa a seguir y a seguir, porque es tan maravilloso este conocimiento que nos puede dar libertad, que algo que todo hombre y mujer debe buscar, no solamente la libertad y soberanía en salud, sino como sociedad. Y por eso la profundidad de esta información. Entonces, cada pequeña distorsión, cada pequeño cambio, finalmente van minando eh, este legado. Y, y, y yo pregunto, ¿por qué esos cambios? Siempre me pregunto, ¿por qué alguien cambiaría un gráfico, por ejemplo, o un dato, o quiere agregar algo? Por ejemplo, ayer conversamos con una amiga que es divulgadora y, y ha estudiado con distintas escuelas para ampliar más su información, pero recién está leyendo los testamentos. Entonces, yo creo que es al revés. Yo partí leyendo, lo primero que llegó a mí fueron los testamentos,
y obviamente no entendí nada o entendí poco, no porque sea eh, algo tan difícil de entender, simplemente es porque va en contra de todo lo que sabemos, entonces uno pone cierta resistencia, además del lenguaje médico, pero yo veo que Jaime le habla a la gente, no le habla a los médicos en sus libros, le habla a los pacientes principalmente. Eh, entonces ahí yo leí, entendí más o menos, y ahí tomé un curso, un seminario, Pero me reconocerás, Margarita, que ¿sí? el testamento, Desordenado. yo no sé Pero, si es, yo siempre me he preguntado si es tema de la traducción, que igual si supiera puede ser. alemán, Pero yo pero creo que pillar el libro en castellano, tela, ¿eh? Yo creo que Hammer, como hablaba muy científicamente, pero también hablaba muy coloquial, entonces yo creo que muchos modismos que nos fueron bien traducidos, pienso yo. Pero por eso yo fui a hacer un seminario y ahí me ordenaron todo el cuento así, y yo dije, ah, ya. Y de ahí podía leer y estudiar y hacer otros cursos y todo eso, pero principalmente yo fui autodidacta, porque Hammer es el referente. Entonces, empezar a hacer divulgación de nueva medicina o nombrarse terapeuta de nueva medicina sin haber leído a Hammer, ¿cierto? Al menos el libro más pequeño, al menos el libro más pequeño, porque hasta en el libro más pequeño de Hammer está su esencia, ¿ya? Su esencia, que no son solo las 5 leyes, ¿ya? Entonces, hoy día alguien me decía, eh, las 5 leyes son la base, la teoría de Hammer, la teoría de las 5 leyes son la base, pero hay mucho más. Esa persona simplemente no leyó a Hammer, seguramente estudió los grupos de Facebook, tomó cursos, quizás hasta conmigo, con divulgadores, pero no leyó a Hammer. ¿Mm? Por eso yo lo invito a todos a tomar los libros de Hammer, el material que hay, y leerlo. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que la gente, al cambiar algo pequeño, cambia la esencia de este conocimiento. Por ejemplo, lo que hacen muchos, de hecho, cuando llega un paciente, sí, sí, conozco la NMG, sé que se trata de conflictos emocionales, eso es lo primero. El primer gran error es hablar de conflictos emocionales. Y inmediatamente te dicen, ay, pero si somos seres emocionales, las emociones están en todos, como que el miedo no mata, etcétera. Y eso, si ustedes se fijan, durante estos años se ha difundido esa idea también entre la disidencia y todo, ¿ya? Pero resulta que estas 5 leyes se cumplen para todos los seres vivos. Entonces ya ahí tú le dices, ¿y una planta? Entonces, ay, las plantas también tienen emociones. Las emociones son señales bioquímicas. Y claro, las plantas también tienen señales bioquímicas porque todos los seres vivos funcionamos a través de señales, ¿cierto? Entre las células. Pero la emoción es solo un síntoma psíquico, una consecuencia de. Entonces, ya partiendo de ese concepto de conflicto emocional, tú te pierdes y la terapia va mal encaminada, ¿ya? Porque una cosa, estamos tan desconectados de nuestra biología que cuesta mucho que alguien comprenda lo que es un conflicto biológico. De hecho, la mayoría de los pacientes llegan en vagotonía, han tenido un conflicto, un DHS con un contenido de conflicto biológico y han resuelto ese conflicto biológico y no se enteraron qué conflicto tuvieron. ¿Ya? Simplemente viene porque tienen síntomas que le duele aquí, le duele allá, que tiene una infección o tiene una inflamación. Y tú le explicas, y dice, pero eso a mí no me afectó tanto, a mí me afectó más esto otro. Y, pero eso otro no le había causado enfermedad, ¿ya? Entonces, todo el día estamos sintiendo emociones, nosotros acá estamos sintiendo emociones, yo misma mientras hablo, pero eso no nos enferma, lo que nos enferma es cuando estamos frente a una situación inesperada, algo nuevo a lo que no tenemos que adaptar. Y ahí está el DHS, ¿cierto? Con este contenido que, que nos permite
nos permite adaptarnos a la situación. Entonces viene un terapeuta y dice, vamos a desprogramarte, vamos a desprogramar esta enfermedad. Imagínate, por suerte no lo pueden hacer, aunque ellos crean que lo hacen. Por suerte no lo pueden hacer, porque imagínate que nosotros, nuestro diseño perfecto, tenga programas biológicos para poder funcionar, programas biológicos normales de eutonía y también programas biológicos de, especiales, significativos, como se traduce del alemán, eh, y nos desprogramaran. O sea, viene un león y el mono se queda muy tranquilo, sin reaccionar, ¿cierto? Eso es lo que suena chistoso, pero eso es lo que intentan hacer los terapeutas que desprograman. Eso no se puede hacer, ¿ya? Ahora, trabajar sobre la psique eh, es muy importante, como decía Giovanna, de sacar del pánico. Entonces, van los terapeutas y empiezan a decir discursos repetidos, porque yo he atendido pacientes de otros terapeutas y me han dicho las mismas cosas a distintas personas con distintos programas, y aunque fuera el mismo programa biológico, no se le puede decir lo mismo porque cada uno es único. Entonces, han transformado la nueva medicina germánica en una medicina de tablas, donde simplemente los que aprenden esto le dicen al paciente, tuviste un conflicto tal, pero siguen haciendo lo mismo que hacían antes. O sea, yo hacía terapia de imanes, les digo el conflicto tal, pero sigo poniendo los imanes. Y sigo haciendo lo mismo que antes, o le sigo dando las hierbas, o incluso el CDS y todas esas cosas. Entonces, eso refleja que no comprendieron que esto es, como decía Giovanna también, de que abarca no solo el síntoma. La gente sigue buscando, o sea, yo te mencionaba antes, quiero dejar de hacer terapia también porque los pacientes llegan buscando aliviar el síntoma. Y de eso no se trata la nueva medicina germánica, ¿cierto? Aliviar el síntoma. Cuando tú Entonces, terminas espera, el perdona programa, Margarita que te interrumpa. Si tú te llega, o sea, es evidente que la gente cuando acude al terapeuta, cuando se nota una incomodidad encima, que es claro. cuando empiezan los síntomas a molestar. Entonces tú Ujú. vas al terapeuta y lo que quieres es que te alivie el síntoma. Claro, la mayoría hace eso, Sí, aliviar. Pero, claro, pero ¿puedo, puedo decir sí, algo sí, sí, sí. a ese respecto? Bueno, el síntoma viene de un programa, ¿no? Entonces, solo quiero contar esa cosa. El doctor Hammer tenía un paciente que no podía, ya había, estaba en la fase de solución, pero debido al gran conflicto de refugiado, no podía orinar. Y entonces los edemas eran enormes y ese es un gran peligro, ¿no? Ese síndrome de los túbulos colectores de riñones. ¿Y por qué tenía eso? Porque debido a ser débil y no poder trabajar, no podía, ¿cómo se dice?, pagar una deuda que tenía con el banco. Entonces, como médico de la Germánica, ¿cómo actuó el doctor Hammer para que los síntomas tremendos pasaran? Llamó el banco, habló con el director del banco y trató para que se le hiciera una, se dice dilución, para que ese hombre podía esperar a pagar y pagar poco a poco. O sea, no hay que dar tantos medicamentos en esos casos, no hay que tratar el nivel psíquico más bien que el nivel orgánico, más bien, o sea, no hay que separar tantas cosas, hay que unir un todo, todo debe unirse dentro de ese terapeuta, ¿no? O médico, lo que sea, de ese amigo, de ese hermano que para aliviar ese sufrimiento, no, ¿cómo decir? No,
no se echa atrás en hacer una llamada, ¿sabes? Es claro que en principio el director del banco se quedó consternado, pero el doctor Hammer muy sencillamente le dijo, oye, eso, porque eso era parte y es parte de la sabiduría y de la estrategia y es parte de la inteligencia, ¿no? Que se tiene que aplicar. El doctor Hammer dijo, oh, buenas tardes, señor. Soy el médico de tal paciente. Ese paciente mío está en peligro de muerte. Y entonces, si ellos quieren recuperar el dinero, ah, mejor si hacéis lo que les digo. Porque si el paciente muere, seguro que no lo vais a recuperar. Fue un tratar en las cosas diarias, en las cosas sencillas, con sentido común, con amor a la persona. No, no quiero decir eh, amor que se tiene que vivir con la persona, con ese paciente, no, amor al ser humano, amor al hermano, al germano. Eso quería decir, que creo que los cuentos de cómo actuaba el doctor Hammer siempre sean muy resolutivos de muchas dudas que tenemos al respecto. Súper, gracias Giovanna por Vale, entonces, por esa historia. eh, vuelvo a repetiros, miraros el vídeo que tenemos en Plural 21 en YouTube, donde Giovanna Conti nos explica toda la dimensión ético, moral, social de la nueva medicina germánica, porque ahí encuadraréis mejor lo que acaba de explicarnos Giovanna. Bueno, y por lo mismo, es difícil atender pacientes porque los pacientes no le dicen muchas veces a su familia que están siguiendo este camino ante un diagnóstico, entonces uno quiere hablar con el marido o con los hijos y no hay no se puede. Entonces, por eso mismo es que hace mucho que quiero dejar de atender, pero la gente te pide ayuda y yo me he dado cuenta que la mayoría de la gente, de los divulgadores, no quiere atender pacientes. Porque mucho, sobre todo ahora con lo virtual, que la gente se acostumbró a lo virtual, y por eso en el Congreso queremos retomar lo presencial, eh, es más fácil hacer cursos. Entonces, con un curso puedo hacer cursos y abarcar todos los países, no solo eh, el de mi país, y hago ciclos y curso básico, después siguiente, después siguiente, después siguiente, ¿cierto? Y, es un negocio, esa es la verdad, es un negocio. Entonces, es más fácil hacer, mira, yo te digo, el 2021 yo hice un curso y de 5 semanas o 6 semanas y gané 10.000 euros. ¿Te das cuenta? Sí, 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 sí. ¿Cuántos Y pacientes con tienes que eso, visitar para ganar ese dinero? y eso que es yo, que no tengo mucha llegada porque, Sí, 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 sí. y que cobré 100 euros, lo que pasa es que se inscribieron 100 personas. Entonces, para que tú veas que la gente tiene mucho interés en aprender, ¿ya? Y, y por eso yo generalmente hago un solo curso anual, porque con mi nivel de gasto, yo soy una persona muy austera, no necesito más, ¿ya? Y prefiero esperar un siguiente año a ver si he aprendido otra cosa, si tengo algo más que aportar, etcétera. Entonces, pero se gana mucho con los cursos, ¿ya? Entonces, ¿para qué voy a arriesgarme a atender a un paciente? Que me vaya O mal y que luego... mejor le recomiendo a la Margarita, que la Margarita, y que se lo dejo a ella. Y es triste porque uno, no sé, uno no sabe qué hacer porque también existe la compasión y tú ves que te escribe una mamá, te llama y te dice mi hija está mal, ¿qué puedo hacer? Recomienda a alguien, ese le recomienda a otro y nadie se quiere hacer cargo de ese paciente y todo lo mandan al hospital. Entonces, ¿cómo? ¿Ya? Bueno, yo creo que la mayoría de los que hacen terapia, o no voy a decir la mayoría, es que siempre tiendo así como a agrandar las cosas, ¿ya? Pero
hay una buena parte de los terapeutas y médicos que realmente no están convencidos, no están interiorizados en profundidad con la nueva medicina y con la germánica. Para empezar, hay muchos divulgadores que le ponen a sus cursos 5 leyes biológicas y sacan el concepto de germánica y dicen abiertamente que no quieren saber nada de germánica, ¿ya? Lo dicen abiertamente. Nosotros convocamos el primer año de congreso a todos. Bueno, eh, hay mucha gente que yo no le simpatizo, entonces José Luis se encargó también de invitar a mucha gente. eh, y, y algunos se excluyeron porque no querían el nombre del congreso que dijera germánica. Si hubiese sido un congreso de las 5 leyes biológicas, ahí sí, ¿ya? Y como decía Joana, cada vez hemos ido estrechando más, no solo por una cosa de que queremos que el congreso represente una fuente de información fidedigna, sino también por el comportamiento que queremos que sea germánico, ¿ya? Somos un equipo, a lo mejor no somos amigos, eh, pero tenemos que actuar como hermanos Pero en perdona, esto. ¿dónde está el problema de que le pongan, si aceptas 5 leyes, ¿por qué te molesta que pongan la palabra germánica en el Congreso? Porque quita público, porque le quita paciente, porque hay gente que asocia germánico con nazi, con alemán, con los judíos. Entonces, por no meterse en esas polémicas, es que simplemente 5 leyes biológicas y me dedico exclusivamente, lo enmarco dentro de la medicina y ya. Y no hablo de otras cosas que son mucho más profundas. Entonces, por eso puede haber médicos que estudiaron las 5 leyes, pero dejan a sus pacientes botados cuando las cosas se complican, o los mandan a hacer quimio o cualquier cosa. Sí, y quiero decir también que muchos ni siquiera son médicos, entonces tampoco el marco Claro, de es que medicina es respetado. Entonces, hay quiero decir procesos eso. que la clínica que genera el proceso es una clínica como no seas médico, es de difícil gestión. Has de tener un background de conocimientos, de anatomía, ostras, a mí hay gente que me contacta que digo, oye, mira, yo es que te puedes encontrar con un cuadro clínico que yo es que no tengo ni idea de por dónde pillar eso. Entonces, volviendo, Por, por eso hay que claro, cuando has unirse. dicho O lo sea, yo de... no soy terapeuta, pero por eso hay que tener De un equipo. conjunto, un equipo de personas. Por eso, simplemente. Sí, sí, Es sí, que la sí, sí, gente sí. no logra comprenderlo. A nosotros nos ofrecieron un lugar maravilloso aquí, que lo tenemos ahí, una construcción de 1.500 metros cuadrados, donde se podría hacer clases, atender pacientes, alojar a pacientes, porque muchas veces el paciente lo que necesita es salir de su casa para mejorarse, pero nadie quiso apoyar ese, ¡ay, qué bonito! Pero nadie se compromete, porque nadie quiere correr el riesgo, ¿cierto? De, de perder su trabajo, su reputación, no sé, porque igual es riesgoso hacer esto. Eh, bueno, en relación a las distorsiones, que era el propósito de esta... Espera, espera, déjame un segundito, déjame un segundito. Que es que ha quedado una cosa en el aire antes, pero yo entiendo que tú tienes un cuadro X que te lleva por incomodidad, por dolor, por una molestia, te vas al terapeuta. Entonces, tú sabes nueva medicina germánica, pero además, ¿desde dónde abordas la molestia de ese paciente? Sí, entonces entiendo que si tú conoces pares biomagnéticos, pues, pues con pares biomagnéticos. Si eres homeópata, pues con homeopatía. Yo es que entiendo que es lo normal, ¿no? Lo que pasa es que es porque no has comprendido las 5 leyes. Entonces, lo digo así, porque, a ver, yo no me enfoco en el síntoma, me enfoco en el síntoma para determinar el programa que está acusando, eso sí, Ujú. pero no me enfoco en eliminar el síntoma, si no estaríamos actuando igual que la medicina oficial, ¿cierto? Y estaríamos actuando haciendo de la cura externa,
¿ya? Sobre todo si viene en vagotonía, el programa ya está en curso. Sacarlo del pánico y que es lo primero. Y que la persona entienda qué programa está cursando y por qué lo está cursando. Ahora, yo uso una técnica porque yo no sé leer TAC, no he estudiado eso, con la conversación, y yo trato de llegar a lo más profundo de la conversación, eh, y que la persona descubra por qué está así. Pero cuando no logro con la conversación o no logramos con la conversación que la persona se vea a sí misma y vea que ahí hay un conflicto, porque como te digo, como hay un conflicto biológico, a veces le cuesta entenderlo. eh, yo uso una técnica que me permite ir a la psique y ahí empiezo. Yo no uso el protocolo que me enseñaron, sino que uso mi propio protocolo basado en las 5 leyes, buscando el DHS, ¿ya? Buscando los condicionantes, buscando los raíles. Entonces, y cuando tú le muestras eso, ay, pero ¿cómo supiste? Sí, eso me pasó. ¿Ya? Pero resulta que después la persona se queda con eso, ¿cierto? Y te llama para que tú le hagas esa terapia y no para que le hagas nueva medicina. Entonces, por eso es que yo también he dejado de hacer esa terapia, excepto en los pacientes antiguos que cada cierto tiempo consultan, ¿ya? Porque finalmente se confunde, el paciente se confunde, ¿ya? De que piensa que la terapia es lo que le ha hecho sentir mejor y no el entendimiento de su proceso. Ahora, cuando un paciente me dice, no puedo soportar el dolor, yo quiero tomar algo, es libre albedrío, es su cuerpo, pero le tengo que explicar que cada vez que tú bajas la inflamación, lo que estás haciendo es alargar el proceso. La naturaleza tiene un programa y como programa tiene un tiempo, ¿cierto? Y naturaleza siempre va a tratar de hacer todo lo más rápido posible. Y lo más intensamente, eso significa lo más intensamente posible. Porque un animal no puede darse el lujo de pasar 5 meses, 6 meses tirado en una cama, ¿cierto? Esperando que le traigan comida. No, eso no se lo puede dar. El animal o se recupera o se muere, ¿cierto? Ujú. Y Y además está el rapidito, documental. rapidito, que tienes el tigre ahí al lado. Y piensa, me acordé de este documental del pulpo, que fue bien famoso, mi maestro el pulpo, que el pulpo le quita, ¿no lo viste? No, El año pasado estuvo muy de moda. Mi maestro el pulpo se llama, te lo recomiendo. Ahí el lo miraré. pulpo, un depredador lo ataca y le come una pata y se esconde el pulpo. Y este hombre, un hombre que iba todos los días a ver el pulpo, vio la escena pero no intervino porque no quería observar al pulpo de manera natural. Y vio que el pulpo después ya no se podía mimetizar, que se puso blanco. O sea, y el pulpo vive 300 días aproximadamente, invirtió 100 días en recuperar su pata, ¿ya? Imagínate todo el tiempo que invirtió, pero eso era lo más rápido que podía hacer para regenerar su pata completa. Y, y yo veo, o sea, un tercio de su vida lo invirtió en curarse para vivir el otro tercio que le quedaba. ¿Te das cuenta qué maravilloso? En cambio, nosotros estamos un mes o una semana incluso con dolor, ya no soporto más, ¿ya? Y tiramos la toalla rápidamente, ¿ya? Hace poco publiqué de una vaca que tuvo el DHS, al cuarto día aparece el tumor, ya empezando a necrosarse, y la vaca recién ahora, esto fue en octubre, de 4 de octubre hasta ahora, a los 15 días se le cayó el tumor, pero la cicatrización, la herida, duró hasta ahora. Hasta ahora, esta semana se le sanó y está preñada nuevamente, nunca se quejó, nunca recibió medicación, siempre siguió con su ternero, no es menos, siguió amamantándolo. Bueno, lo que está diciendo es que la naturaleza hace todo de la manera más eficiente, es lo más eficiente. Entonces, cuando tú intervienes, el proceso lo va a hacer menos eficiente. Por lo tanto, tienes que saber que si tú bajas la inflamación, vas a alargar la PSLA, ¿ya? Y eso significa que a lo mejor eh, sufres menos diariamente, pero Más durante más tiempo. tiempo. Y además, todos los medicamentos
finalmente, sobre todo para el dolor, generan dependencia. Entonces después necesitas más dosis, más dosis, más dosis, ¿ya? Y no te mejoras nunca y la mayoría de la gente cree que se sanó cuando se le va el síntoma. Y eso no es así. Por eso están las enfermedades crónicas. No, yo tengo una dermatitis, pero yo me echo esta crema y se me pasa. Pero resulta que al mes tienes de nuevo la dermatitis. Y al otro año sigues con la dermatitis o con la alergia. Porque, claro, no, es que yo me tomo el CDS y se me pasa. Pero resulta que tienes que tomar CDS toda la vida porque Interrumpes no el resuelve proceso. la causa. Es que ese es el punto. Toda nuestra sociedad está intentando resolver los problemas, aliviando síntomas. Y lo vemos con todas estas eh, ideologías que surgen ahora. En vez de ir a la causa, solucionamos las violaciones, los embarazos no deseados, matando al niño. En vez de ir a la causa de solucionar que no hayan violaciones, ¿cierto? Y que no hayan niños no deseados, ¿no? O estamos con los niños, incitándoles a amputarse sus genitales, a hormonarse, porque se siente distinto, en vez de ir a la causa de por qué se siente distinto. Es como que yo tuviera una hija anoréxica y mi hija fuera anoréxica y le dijera, ya, entonces vamos a ir a hacer una liposucción. ¿Ya? Y así de estúpidos estamos. O sea, por no ir a resolver los problemas en la causa. Y la medicina germánica a eso va, ¿ya? La causa, el A ver, origen, ¿qué? dejadme que os abra otra pregunta. En el caso de, como antes, de tengo dolores, que vaya molestia, ¿qué es esto? Entonces llegas tú y le dices, mira, en algún momento del pasado has vivido este conflicto, tu cuerpo ha reaccionado ante él y ahora al relajarse tu cuerpo, puff, te sale el bulto este o lo que sea. Entonces, esto lo he visto yo, que a veces te traen un escáner, una resonancia, miras allí y te das cuenta que el bultito de marras está presionando la aorta, por ejemplo, o está presionando algún tubo, algún lugar que, ostras, cuidado con si presiona demasiado aquí, a ver qué puede pasar. Y tú como terapeuta dices, o sea, no me pongo, y no, esto no lo he hecho yo, pero conozco casos que ha pasado, que el terapeuta dice, uff, como se le inflame 2 milímetros más este bulto, a ver qué pasa con la aorta. ¿Y Me lo tú crees que invento, eso, ¿eh? y tú estás seguro de eso o es una interpretación médica? Bueno, es la... Es que lo que coger... pasa es que en la medicina convencional se basa en hipótesis y todas esas hipótesis se basan en el error de la naturaleza. O sea, que la naturaleza comete errores. Entonces, toda su interpretación es que hay algo atacando, es que esto está presionando aquí, que esto va a dañar acá. Yo he visto tumores del porte de mi puño y que el cerebro se desvía y la persona sigue teniendo las mismas funciones, ¿ya? Entonces, yo todas esas cosas no me las creo mucho porque son interpretaciones médicas, ¿ya? Yo, Entonces, sí, yo sí puedo, aunque estoy de acuerdo con lo que dice Margarita, pero quiero decir eh, que hay también otra perspectiva, y, o sea, que hay también la parte de los casos con complicaciones. Yo siento que tengo que decir que el doctor Hammer, eh, lo recuerdo muy bien, se inspiraba en el sentido común propio de los viejos médicos y él contemplaba la necesidad de tener hospitales con terapia intensiva. Él nunca subestimó la importancia para un paciente de confiar en su propio médico y en los hospitales. Claro, porque en los hospitales o en el sistema médico también se hacen pruebas que son necesarias en los casos de emergencia y de urgencia. Lo que hay que hacer, yo creo que es que
hay que preguntarse por qué un paciente, una persona confía tanto en su médico y en el sistema medical. Y aquí entramos en el ámbito social, ¿no? Eh, porque la respuesta es muy sencilla, porque el sistema medical, el médico, es un trámite entre el paciente y el sistema, que se supone que invierta constantemente su energía y su dinero de ciudadano en una honesta búsqueda científica que al final le devuelve los resultados esperados, o sea, una ayuda en sanar cuando esté enfermo. O sea, si él aún considera la enfermedad, eh, es normal que cae en pánico. En ese sentido, exigir que cualquier individuo comprenda las 5 leyes biológicas hasta el punto de entender la diferencia entre las capas embrionarias, el comportamiento celular, la fisiología, la química, bueno, se le está pidiendo demasiado. Eh, en realidad, lo que llamamos ingenuidad o pereza del paciente, de la gente, es parte de su impulso social. Eso lo recordaba el doctor Hammer. Y en una sociedad los roles están divididos biológicamente y resulta que él decía, por ejemplo, un panadero, un músico, sí que deberían tener un conocimiento básico suficiente para orientarse en diferentes ámbitos, pero no se le puede pedir que tenga una preparación de médico, ¿no? El propio doctor Hammer dijo que si nuestro sistema funcionara como debería, en principio la mayoría de la gente ni siquiera tendría que conocer los detalles médicos de la germánica, porque los propios médicos tratarían a los pacientes de una forma eficaz y honesta. Y así el panadero se dedicaría a hacer un pan excelente, el músico a componer música maravillosa, el albañil a construir casas sólidas y seguras, porque cada uno podría, como decir, desempeñar su función con serenidad y la sociedad podría desarrollarse armoniosamente con la ayuda de los médicos o de quien conoce la medicina. Me explico mejor. El hecho de que el sistema médico haya sido infiltrado por la financia internacional, como la define el propio doctor Hammer, y que la mayoría de los propios médicos hayan permitido esta infiltración, no quiere decir que hay que olvidarse de las buenas prácticas de la medicina y de la química farmacéutica y de que hay personas que se dedican a eso. Por ejemplo, sabemos que hay medicamentos que a veces son necesarios para acompañar la fase de reabsorción de los edemas cerebrales, ¿no? Porque a veces se inflan muchísimo y sabemos que algunas pruebas son imprescindibles para diagnosticar correctamente y monitorizar, se dice, ciertos procesos biológicos y hacia adelante. Y esa parte buena de la medicina y de la farmacéutica es algo que hemos desarrollado nosotros. Eso decía el doctor Hammer, los ciudadanos soberanos de nuestros pueblos, de nuestras naciones, con nuestro trabajo de músico, panaderos, albañiles, pagando nuestros impuestos y haciendo nuestro trabajo con lo que confiábamos que se subvencionaran investigadores y médicos preparados y honestos, ¿no? Pero a un momento determinado, la financia internacional o Big Pharma o lo que sea se infiltró en ese sistema nuestro que según el doctor Hammer funcionaría maravillosamente si solo fuera saneado, liberado de los que deforman por su propio interés pecuniario. Bueno, así se comprende lo que suelo decir a mis amigos médicos y no médicos, lo que asustó literalmente y sigue asustando a Big Pharma y por eso salen distorsionadores de cada esquina en el mundo, lo que sigue asustando a Big Pharma no es el señor Hammer, sino el doctor Hammer. Y también se comprende por qué el propio doctor Hammer luchó hasta su último día de vida, podemos decir, para que se le devolviera su licencia de médico. Eso quería decir, porque él vio que exigir su licencia de médico quería decir ser fiel a sus pacientes, ya que ellos merecen que su médico y su sistema médico le cuide según conocimientos científicos
científicamente comprobados y no según ese brebaje, él lo llamaba así, de las 5.000 hipótesis y a manipular según le convenga a unos pocos, ¿no? Y eso de querer que el sistema que los propios pacientes han contribuido a construir, querer que funcione como debería, si lo pensamos bien, es totalmente coherente con el desarrollo del programa SBS, en el que por muy extensa que sea una necrosis, la madre naturaleza cuenta inexorablemente con el tejido sano para regenerar cualquier psique, cerebro y órgano interesado por un proceso de evolución. ¿Quiere decir eso que el doctor Hammer estaba pegado a un diploma? Pues sí, en el sentido de que eso significa mantener el derecho sobre un sistema médico que él mismo como médico contribuyó a desarrollar con las mejores intenciones, un sistema que se estaba desarrollando muy bien, él lo recordaba a menudo, antes de que fuera deformado por esos ricos personajes que vieron una oportunidad para hacer aún más dinero, ¿no? Introduciéndole miedo y desconfianza en los procesos de la madre naturaleza. Y ese apego del doctor Hammer a su diploma, llamémoslo así, y, y hay que decir que el doctor Hammer se dio más cuenta de que la solución al problema médico es muy sencilla. O sea, si tuviéramos bastante médicos honestos para ponerlo en marcha según los criterios de la germánica, ese mismo sistema medical funcionaría de una forma óptima. Es decir, eso quiero decir, colaborando a salvar la vida de aquel determinado porcentaje, porque hay un porcentaje de personas que por varias razones no consiguen mantener un estilo de vida acorde de las leyes de la madre naturaleza, sobre todo en delicados momentos de transición, como yo creo que es el presente. Y bueno, y por eso esos pacientes desarrollan una gran masa conflictual, lo que presupone la necesidad de un cuidado intensivo o de emergencia con medicamentos, hospitales, es decir, con la ayuda de la medicina en ese sentido. Entonces, hay siempre que mantener la conciencia de esos dos aspectos. Sí es verdad que es engañero el sistema medical, pero eso no quiere decir que nunca es necesario. Eso sería, bueno, yo tengo la tarea de hacer de altavoces, ¿no? Eh, a lo que es la perspectiva del doctor Hammer. Es claro que sí, es engañoso el sistema, pero hay casos con complicaciones que deben ser tratados en los hospitales. Y también hay muchos casos en el testamento, ¿no? Sí, que se refieren a eso. Solo quería decir eso, aclarar eso. claro. Complementando un poco lo que tú estás diciendo, por la pregunta que había hecho José Luis, siempre a uno le preguntan sobre qué hacer, pero es que el qué hacer depende del paciente, ¿ya? Entonces, yo me estoy refiriendo de manera general a la forma que atiendo a mis pacientes. Ahora, en el testamento también salen los casos que menciona Hammer, que hay pacientes que llegan a un punto en que no van a resolver y el destino es morirse, o sea, naturalmente morirían, ¿cierto? Y en esos casos hay que intervenir, ¿ya? Pero son la mínima cantidad de las veces, digamos, es un porcentaje pequeño. Y ahí por eso la necesidad de los hospitales y lo que mencionaba hace un rato de aquí tener un lugar donde poder hacer esas intervenciones. Pero es la menos cantidad de las veces que se requiere una intervención, y eso es para salvar la vida del paciente, ¿ya? No es para aliviar un dolor porque me duele mucho, no es para eso, es para salvar la vida del paciente. Y a propósito de eso, por otra gran distorsión que se hace en los cursos que dan de nueva medicina germánica, es que a alguien se le ocurrió cambiar el gráfico de la ley bifásica, ¿ya? Poniendo la PSL, y eso no es algo ¿Verdad? menor. Entonces, ¿qué importa? Me han dicho, ¿qué importa tanto? ¿Y cómo Ponen han la cambiado el PSA, gráfico, perdona?
Sí, porque la ley bifásica, el gráfico que sale la fase activa en azul y lo otro en naranja, no solo han cambiado los colores, sino que también hacen la PSLA más profunda que la Se le PSLB. ve, sí. Es Ya. verdad que lo he Eso visto. no es así, no es correcto. Si tú ves el esquema original de Hammer, son iguales, la misma profundidad, ¿ya? Y eso no es un ¿Y tema con la misma menor, duración? ¿Perdona? no, la profundidad, la de la curva. O sea, él hace una más vaguada que la otra. Y, Hacen y- la PSLA así, muy y luego profunda. lo que he visto también es diferencias hay gráficos que te ponen la PCLA y la PCLB igual, con la misma, con el mismo ancho. Bueno, en el esquema original está así, ¿ya? Igual en profundidad y en anchura, pero el tema de la profundidad es lo que quiero mencionar porque hay un gráfico que aparece así, que es el que más usa la gente para compartir y para enseñar, y ese gráfico tiene un concepto raro porque ¿por qué la gente lo interpreta que es más profunda la PSLA? Porque la PSLA está el edema, está la inflamación, está la infección. Suele ser más Entonces jodida. creen que la vagotonía es más profunda, pero eso no es el concepto de vagotonía. El vagotonía, o sea, es parte de la vagotonía, pero eso no significa que sea más profunda ahí porque hay más síntomas, ¿ya? Es más profunda justamente después de la epicrisis, que estás en el alto, en el pico, y caes rápidamente. Entonces ahí está el riesgo, ¿ya? Ahí es cuando está el infarto, el riesgo, cuando, ejemplo, en el caso de diabetes, está la hipoglucemia, ¿ya? Ahí está el riesgo de que si la vagotonía es muy, muy profunda, te puedas morir, ¿ya? Porque en el fondo es que la vagotonía más profunda, para que la gente entienda, cuando uno está durmiendo está en vagotonía, entonces más profundo es Ya es que el tú te coma y más profundo ya ahí, hasta ahí. te coma a morir, ¿ya? Entonces, ahí es cuando podría dar el coma diabético, justamente, ¿ya? En esa profundidad. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando tú estás haciendo terapia y ves que puede tener una epicrisis muy alta, por lo tanto, una vagotonía muy profunda después de la PSLB, tienes que tomar medidas para bajar esa epicrisis y ahí es cuando también puedes intervenir, porque estás viendo lo que está aconteciendo con tu paciente. Por eso te digo, cada paciente, nos, por ejemplo, me dice, ¿qué se hace con la diabetes? No se puede decir. ¿O cómo Cada resuelve paciente el es un conflicto? mundo, ¿no? No se puede decir porque tu conflicto es distinto de cualquiera. Pero eso del gráfico yo lo considero una alteración grave al legado de Hammer porque pone en riesgo a los pacientes. Porque alguien que no entiende el gráfico puede matar a alguien por no entenderlo. ¿Te das cuenta? Y empezar a aliviar los síntomas, que eso es lo que quiere la gente, por eso poner la PSLA así de profunda. Yo Entonces, quiero añadir algo. Es lo recuerdo, lo aclaré en el primer congreso, por eso el congreso es tan importante. Alguien me pidió, ¿por qué, Giovanna, dices que el peligro viene después de la epicrisis? Porque yo sé que, y era un ponente muy honesto, me dijo, yo sé que la fase más profunda es la de la PCLA. Entonces dije, no, el doctor Hammer, como lo explicó muy bien Margarita, dijo que el peligro, yo recuerdo muy bien que me lo enseñó con su dedo, está aquí por lo que explicó Margarita. O sea, Hay que que es añadir justo algo, después de la epicrisis, el bajón que hay ahí, es en la bajón bajada de la donde, epicrisis, eso, no ni donde tan solo en la normalmente, epicrisis. sí, donde los médicos que saben, ¿no? O los terapeutas, pero los médicos porque pueden prescribir y dan cortisona, ¿no? Es allí donde se tendría que administrar la cortisona. Lo que la gente no comprende y que es sensato, quiero decir, preguntar acerca de eso, es que la gente justamente, y el doctor Hammer dijo que la fase PCLA dura, tiene una duración entre 2 y 5 semanas, ¿no? Y muchas veces la PCLB dura mucho más, ¿no? Para recuperar, mucho más de la PCLA. Pero, y eso es algo que se refiere a la dimensión de la germánica, porque hay que saber que el doctor Hammer también
tenía en cuenta las matemáticas, y durante nuestra investigación, él que también tiene mucho que ver con las proporciones, ¿no? Matemáticas, precisamente, y el doctor Hammer me dijo, y eso explica por qué están iguales las dos fases, es que no es ni la duración por sí misma, ni la intensidad por sí misma, sino los integrales de las dos Las fases. áreas. Sí, que serían los integrales, se llaman Sí, sí, sí. en matemática. Los integrales de las dos fases PCL, la A y la B, deben dar, en principio, como resultado los integrales dado de la fase activa y de la fase de la epicrisis. Y entonces es claro que son dinámicas y no se puede nunca poner en un esquema una fase o la otra más profunda y más corta o viceversa. Entonces hay eso que considerar. Es claro que esa es una rama de la investigación que todavía está abierta porque se debería tener la oportunidad, si las universidades no estuvieran tan corruptas, se debería tener la oportunidad de medir la intensidad y así poder hacer el cálculo de los integrales. Así que sí, eso es parte de la diferencia entre aprender de memoria las 5 leyes, ¿no? Y todos los casos que explica el doctor Hammer y tener la capacidad de ver dinámicamente el sistema en su conjunto. Eso quería aclarar. Y eso genera también, a propósito de lo que está diciendo Giovanna, de que la gente diga que dura lo mismo la fase activa que la fase de vagotonía. Entonces una persona dice, ay, yo no quiero atenderme con medicina germánica porque llevo 20 años con el conflicto, no quiero demorarme 20 años en sanar. Y se refiere al área. Entonces, si tú tienes puedes tener un conflicto así, pero que dure poco, puedes tener una vagotonía más profunda que algo que ha durado mucho tiempo, pero que sea de poquita intensidad. Entonces, todas esas cosas, por eso el gráfico no es algo menor, es algo importantísimo. Sí, decirle, Giovanna, que según el curso de Helmut, Hammer no usaba cortisona ya en los últimos años, al principio sí, y después usaba, porque vio que la cortisona tiene un efecto secundario que a veces puede dañar al paciente. Perdón, ¿y qué usaban en lugar de cortisona? Según el curso de Helmut, café en la noche, pero es que no me gusta decir estas cosas porque la gente después Sí, sí, toma como después se meten de, venga, café, y, café, café. y, y, Sí. y, ay, vamos a tomar, no, no se trata Café de o eso. zumo de limón, algo así, ¿no? Depende del paciente. O sea, hay que, como te decía al Pero, principio, sí, intervenir pero, cuando el paciente lo necesita, cuando tú ves que se sí. necesita. ¿Ya? Entonces, Y no, sí, permíteme pero precisar algo, como tú lo dijiste justamente antes, bueno, el doctor Hammer antes utilizaba la cortisona, digamos, normalmente, como médico que era, pero no es que quitó de utilizarla en absoluto. En los casos, como tú dijiste, de salvar vidas, la utilizaba, sí, también en los últimos años, pero en los casos de salvar vida, Límites. En el caso límites, límite. exacto, exactamente. eh, Perdona que te haga una preguntilla, Giovanna. En casos límite, Hammer podría haber llegado a decirle a un paciente, oye, mira, ves y date un ciclo de quimio, solo uno. Yo Pregunto, ¿eh? nunca, no, yo nunca, o sea, yo no soy el doctor Hammer, ni siquiera soy un médico, No, soy pero músico. se podría haber dado el caso, No, por lo que tú conocías, de que Hammer dijera, oye, mira, vete y que te den un ciclo de esto para desinflamar, para darte un punto de... En casos pero no es que límite, la ¿eh? quimio desinflame, no ¿Eh? es que desinflame.
No, o sea, la quimio tiene demasiado efectos, bueno, primarios y secundarios, o sea, no es contemplada, ¿sabes? Vale, vale, vale. Hubiese podido administrar cortisona, sí, es lo que estoy diciendo, pero no la quimio, ¿sabes? O los antibióticos. Podría haber administrado antibióticos, que no son corticosteroides. En algunos casos, cuando él sí lo dijo, cuando no inflamación, La ¿cómo infección. infección era en casos límites, claro, tan extensa, entonces sí, también los antibióticos, pero yo la quimio, o sea, bueno, no puedo jurar nada, pero yo nunca escuché nunca oí, ni mm, es- esperaría de oír algo así del doctor Hammer. Vale, vale. Todo lo contrario, siempre denunciando la quimioterapia como una terapia Mm, que no es terapia, digamos. que no es terapia, sí, que es lo que mata, o sea, es la base del genocidio, ¿sabes? Entonces, Ujú. pues no, pero no sé, yo no soy médico y ojalá no entrara tan, ¿sabes?, en detalle médicos conmigo, ¿sabes? Tal vez André lo sepa, no estoy hablando de la quimio, ¿no? André sepa si es que hay algunos medicamentos más de lo que sé yo, pero yo diría, no, la quimio, o sea, Oye, es- y ya que hablábamos de los gráficos y los dibujitos, ahora, desde hace de un tiempo a esta parte, yo creo que en el último año, en el último año y medio, he visto gráficos de Hammer donde no utilizan los colores habituales. Las tablas de Hammer, que está el color naranja, el color amarillo, el color rojo, y luego hay unas áreas que están barridas a a eso le rayas. gusta distorsionar, a eso le gusta distorsionar a la gente. Yo dejo que Margarita responda ¿Qué porque opináis al yo me pongo respecto? Pues enferma. Margarita. Bueno, es que si te refieres a esos que están Sí, que rojos y ponen con... un gris, de golpe te aparecen Ah, bueno, sí, grises. pues, ahí está este Falange que sacó uno que, con una nueva capa gris, ¿cierto? Eh, y siempre empiezan, bueno, y la biodecodificación también habla de 4 capas, pero son 3 capas embrionarias. Y eso también nos ayuda mucho a Hammer, porque dentro de la medicina convencional se sabe que son 3 las capas embrionarias que se forman y a partir de las cuales nosotros nos formamos. Entonces, que tenga el mesodermo 2 comportamientos tiene una explicación, pero eso no significa que sean 2 capas. Entonces, eh, muchos se justifican, una persona que estuvo en el Congreso, en el primero, que ya en el segundo ya no estuvo porque no entendió, se justifican con el hecho de hacer más fácil la comprensión para la gente, ¿ya? Y eso yo creo que es tratar como niños a los demás. O sea, porque yo sí puedo entender y ya para facilitarle, para que tú entiendas, yo te facilito cambiándote esto y poniéndotelo, en vez de enseñarte manzana, te enseño pera, ¿ya? Pero no es lo mismo, ¿ya? Eh, y también tratando de complementar o avanzar o no sé qué, en la medicina germánica con otros autores, llenarlos de otros autores, hacerlo coincidir con lo que yo ya sabía, ¿ya? Y lo acomodan a la fuerza en lo que ya saben, ¿ya? O que creen saber. Entonces, pero es que son tantas las distorsiones y como yo estoy con un programa de pérdida irrelacional, es que mi memoria falla, de separación, un conflicto de separación que me hace que mi memoria falle. Eh, Otras de las cosas que se ven por ahí sobre la fiebre, ¿ya? La fiebre siempre se presenta en PSLA y hay una escuela, la vamos a llamar escuela, que, que tiene mucho prestigio, que muchos se han formado ahí y que empezó a hablar de que la fiebre tiene eh,
un ciclo, digamos, que va subiendo la temperatura y de tal temperatura a tal temperatura es para que se desarrollen los microbios, en la otra es para que actúen y más alta es para que se mueran, ¿ya? Esa fue la, lo que empezaron a enseñar, el avance en la nueva medicina. Pero resulta que eso contradice las leyes biológicas, ¿ya? Porque en la ley bifásica la, la fiebre está en la PSLA. Por lo tanto, eh, los, y en la cuarta ley, los microbios trabajan en la PSLA. Y en las capas embrionarias del cerebro antiguo se desarrollan los microbios en la fase activa. Por lo tanto, si yo digo que los microbios en las temperaturas de 38 grados, las temperaturas de fiebre baja, permiten el desarrollo de los microbios, estoy diciendo que en la fase activa hay fiebre. Y eso no es verdad, ¿ya? Entonces, y uno corrige eso y te dice, tú que no sabes, que eres estúpida, que eres agresiva, que eres mala, esta persona lleva muchos años, estudió con Hammer, porque parece que todos han estudiado con Hammer menos yo, eh, y sabe mucho y eres insoportable, bloqueada. Entonces yo no entiendo eso. Yo no entiendo porque aquí no se trata de, si yo divulgo, yo no quiero que nadie me defienda. Si yo me equivoco, que me lo diga, ¿ya? Yo no quiero que me defiendan a mí. Si yo estoy divulgador, y los divulgadores deberían salirse de ese pedestal en que ellos se ponen, y que quieren seguidores y público, esa gente que los sigue, ténganle un poquito de respeto y no los traten como súbditos. Esa gente defiende a los divulgadores. Y lo que hay que defender, se nos olvida que lo que hay que defender es el legado del doctor Hammer, no los divulgadores. Todos nos equivocamos, todo el tiempo, ¿ya? Porque es una información que tenemos que ir incorporando poco a poco a través de los años. A algunos les cuesta más, a algunos les cuesta menos y a algunos nunca la van a incorporar. Porque no tienen la ética para hacerlo. No tienen el valor tampoco para hacerlo. Insisto, si uno realmente ama este legado y ama esta información y ama a la humanidad, no tiene que distorsionar el legado del doctor Hammer, porque es un regalo que él le hizo a todos. Y no puedo ser yo el filtro de decir esto lo puedes aprender, yo te lo voy a cambiar para que tú lo entiendas, ¿no? Hay que entregarlo como lo entregó Hammer y que cada uno en su libre albedrío, su soberanía, su autonomía, decida qué hacer con la información para sí mismo, ¿ya? A mí conocer a Hammer me llevó a cambiar absolutamente toda lo que yo creía en relación a la salud, pero también me llevó a reencontrarme y aceptar mi forma de ser. Y por eso se lo agradezco mucho, porque siempre me sentí extraña, rara, porque siempre miraba las cosas desde otra perspectiva, porque siempre tenía súper claro lo que estaba bien y lo que estaba mal, y eso molestaba, ¿ya? Porque a uno le gusta justificarse de hacer cosas que son incorrectas, de alguna manera, pero todos sabemos lo que está bien y lo que está mal. No, ay, pero yo voy a hacer esto, voy a cambiar este grafiquito porque él... No, la gente quiere protagonismo. Yo veo en ellos, es los que cambian las cosas, los que buscan sistemas terapéuticos, es que no han salido del paradigma antiguo y lo que buscan es protagonismo, vender su producto, vender un producto, vender una terapia, vender un sistema. Toma mi curso y yo te voy a enseñar cómo llegar más rápido a los pacientes, cuando en realidad, y la gente toma, no sé, hipnosis con NMG, medicinas cuánticas con NMG, lo que sea, biomagnetismo con NMG, todas las cosas. Pero yo creo que lo básico, lo fundamental para atender a un paciente es la empatía. Y toda esa información que te enseñan en los cursos, uno la tiene dentro, porque somos seres biológicos que somos creados en perfección para comunicarnos con los demás.
Y cuando tú estás realmente interesado en alguien, las preguntas y las respuestas van surgiendo solas. Siempre en los cursos me dicen, ¿y cuál es el protocolo de preguntas? Siempre buscando el protocolo. Y digo, simplemente yo converso, converso con la persona con el que tengo al frente y si me intereso en lo que está diciendo, van a surgir las preguntas, como cuando uno habla con un amigo. Ay, ¿por qué hiciste esto? ¿Y por qué? ¿Y no pensaste que podía ser así? ¿Cierto? Y sin juzgar, obviamente. ¿Ya? Entonces, cuando tú logras esa empatía, eh, tienes la mitad del trabajo hecho. Porque acuérdate que para tener un DHS hay que vivirlo en soledad. Y si alguien te comprende y te escucha, entonces yo conozco Todo eso. gente que sabe muchas cosas de medicina germánica, pero en el momento de tener a alguien al frente le dice, ah, no, 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 eso no es importante, tiene que ser otra cosa. Entonces, ¿cómo? Si la persona está contando algo que hasta le da vergüenza contar, mira, me dio un cáncer de colon porque no me limpiaron la taza de café y nadie me comprendió que a mí me molestaba que no me lavaran la taza. Te está contando algo que para esa persona es importante. ¿Eh? Y tú le dices, no, 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 ¿cómo te va a dar cáncer porque no te lavas la taza de café? ¿Te das cuenta? No, y esa persona se va a callar y no te va a contar nada más, porque se siente estúpida, la hace sentir estúpida. Entonces, la empatía, yo creo que tenemos telepatía, tenemos empatía, tenemos intuición, y yo siento cuando estoy con un paciente realmente conectado, por eso quiero, el otro día le decía a José Luis, yo quiero atender pacientes solo en mi casa. El que quiere venir, atenderse, que venga a mi casa, y si quiere se queda a dormir si necesita estar unos días. Yo aquí feliz, porque estar en presencia, siente el Es que aroma, no el tiene nada que sonido, ver, no tiene nada que ver. otra cosa. Sí, sí, sí. Yo acá con la pantalla tengo que estar mirando los gestos porque se llenan lágrimas los ojos cuando está conectándose con lo que Y realmente el ritmo respiratorio cuando te explican cosas, es que hay algo que o estás delante o no eh, estás. y de repente tienes tú o sea, a mí me pasa que me llega la información así, cuando estoy realmente conectado con el paciente, me llega la información de lo que le tengo que decir. Pero y por lo mismo, cuando no logro conectar con un paciente, le digo, lo siento mucho, pero yo no te puedo atender. Y la persona no lo entiende, pero es que le haría un daño, le estaría robando su dinero si no lo, por ejemplo, yo con las personas que se hacen la víctima no logro empatizar, no logro empatizar. Entonces, lo derivo, ¿te das cuenta? Entonces, pero eso, pues eso, ejercer esto requiere de mucha honestidad con el paciente, con uno, con todo. Y también, no solo en el ámbito terapéutico, sino en el ámbito de vida. Yo tengo el privilegio de tener una pareja que conoce la medicina germánica antes que yo y tenemos una relación que podemos decirnos todo y no dañarnos. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, hoy día una persona en el Facebook dijo, ay, tú siempre estás defendiendo a la Margarita, ya es grande y no sé. Es mi hombre. Para eso lo tengo, para que me defienda. Y me encanta que lo haga a su Pero manera, empodérate y defiéndete no tú. algo que yo le pida, él lo hace. Y a veces él publica una cosa, yo publico otra, y no estábamos juntos, simplemente estábamos conectados en ese momento. Y me dice, ¿tú publicaste eso a la misma hora que yo lo estaba publicando? Estamos conectados. Y eso también lo permite este conocimiento, porque conoces tanto al otro a través de sus síntomas, ¿cierto? Y a mi hija me ha permitido conocerla más de lo que ella quisiera, tal vez. Me entero de más cosas de lo que a lo mejor ella quisiera contarme. Entonces es demasiado maravilloso como para desperdiciarlo y quedarnos en unos gráficos, en unas tablas. ¿Te das cuenta? Si, si tuvierais que darle un consejo a alguien que está buscando un terapeuta o alguien que le pueda orientar desde la nueva medicina germánica en su proceso, el que esté viviendo, sea el que sea, ¿qué tips le daríais? ¿Qué recomendación le podríais dar? Para que no errara el tiro, para que no se metiera en vete a saber dónde. Bueno, yo es que
insisto, yo nunca doy consejo, ni siquiera a mis pacientes, a no ser que me lo pidan, ¿ya? Pero va a depender de quién te lo esté preguntando. Va a depender de quién te lo esté preguntando, porque son 8.000 millones de posibilidades de, de respuesta, porque depende de quién te lo esté preguntando, qué le puedes decir. Porque de dar una norma general es no considerar a quién tienes al frente. Y es lo que pasa con muchos terapeutas. A todos les dicen, vive el presente, es tu ego, controla tus emociones. Y resulta que las emociones no hay que controlarlas, por algo está ahí y hay que hacerle caso. Eso sí, hay que hacerle caso. Entonces, depende de quién te lo pregunte. Para mí, no sé, Giovanna, si... Giovanna, ¿algún tip, algún consejo para alguien que quiera buscar un terapeuta o un profesor, alguien de, oye, pues me interesa este tema, me quiero meter, de, oye, cuidado que si ves esto, igual no te has metido en el sitio más correcto? Pasarle el libro de Hammer. No sé. Yo, no, no es fácil responder porque mucha gente siempre me escribe pidiéndome, sobre todo italianos, ¿no? Yo nunca me tomo la responsabilidad de enviar a alguien, de recomendar, de enviar a alguien a cierto médico, cierto terapeuta, porque, porque no sé, porque es lo que hago yo. No, No, pero no digo que recomiendes, sino que la persona que va que tenga un criterio. O sea, yo, por ejemplo, cuando alguien me pregunta, oye, ¿tú me podrías decir algún buen homeópata? Yo digo, ostras. Mira, lo ujú, único que te digo es que si lo que quieres es un homeópata clásico, como ves, pero como salgas de la consulta el primer día con 5 cosas diferentes, ya no vuelvas mm, más, porque eso no es un homeópata mm. clásico. O sea, Ah, yo no le sí. recomiendo a nadie, pero sí Ah. que le doy herramientas para que él pueda Sí, discernir. Hablo entonces en este sentido. que se inscriban en el Congreso, porque allí, sí, allí pueden entrar en la dimensión que le puede llevar una conciencia, eh, primero, para cuidarse por sí mismo. Segundo, para orientarse en caso de de que necesiten a alguien que le asesore, pero siempre siendo capaz de, ¿cómo decir?, de ser en cargo de sus propios procesos, porque eso es lo que siempre recomendaba el doctor Hammer. El paciente es el jefe del proceso. Y entonces, eh, para que nadie se lo quite, para que nadie le quite ese derecho, hay que ser, bueno, tiene que ser muy consciente, eh, lo más posible. Por eso digo que vaya al Congreso, porque allí, Pues, ¿cuándo es el Congreso? Si lo no, podéis decir para quien esté viendo este vídeo y no lo sabe, ¿cuándo comienza el Congreso? el 16 de mayo, 16, 17, 18 y 19 de mayo en Almuñécar, Andalucía. Y es solo presencial. Solo presencial. No habrá retransmisión online de nada. Ni grabaciones ni video porque queremos estar en confianza, hablar con total libertad Ole, ole. y muchos Pero testimonios. allí, pero allí podemos Hay decir que que, tener bueno, huevos hoy en día a para ese mundo. plantear un congreso así, ¿eh? Pero no Yo es que no hay tengo voz. muchísima cabida, ¿no? Ajá. Perdón, Es que hay perdón. muchísima cabida, entonces quienes no, no pueden, no logra participar, bueno, que sepa que los que participan en el Congreso son personas que, entre médicos, terapeutas y gente que simplemente asesora o yo no asesoro, no hago terapia ni nada, pero todos somos
personas que están allí con mucha ilusión, con muchas ganas de aprender uno del otro y de crear como una familia, sí, una familia de la germánica donde este círculo, donde si es que hay un caso difícil, uno se sienta cómodo llamando al otro y decir, hey, tío, ¿qué puedo hacer con ese paciente? ¿O qué te ha pasado a ti? ¿O puedes comprobar eso en el escáner cerebral? ¿Puedes enseñarme eso en el TAC? ¿No? O viceversa, un médico que lee los escáneres puede pedir a un terapeuta, oye, nunca me ha pasado una situación como esa, ¿a ti te pasó? Sí, me pasó, entonces puedo asesorar. Esa creo que es la forma más germánica en el sentido de libertad, de ser responsables de sí mismos. Y porque yo realmente nunca sé qué decir, sino eso, de llegar a ser responsables. Margarita. Bueno, como que no se me escape decir lo primero que yo acoté ese día en esa publicación, que de ahí surgió esta entrevista, es que la persona que estaba haciendo la charla dijo que Jaime no era el primero a hablar de mente-cuerpo, de la enfermedad mente-cuerpo. Jaime no habló de la enfermedad mente-cuerpo, habló de la enfermedad psique, cerebro y órgano, que es mucho más que mente-cuerpo, porque él habla del alma, ¿cierto? Psique significa alma, etimológicamente. Entonces, es mucho más profundo que esto que quiere, que está muy de moda hoy en día, que es la medicina mente-cuerpo, que eso sí se difunde, eso sí está apoyado por el sistema, porque la industria farmacéutica quiere captar todo. Entonces, los que le encantan los medicamentos químicos y también a la gente que está un poco más planeante, que busca alternativas, ¿cierto? Entonces, acaparan todo, mente-cuerpo. Entonces lo quiero mencionar porque no es, Hammer es el primero que habla de esta eh, conexión, ¿cierto? Y esta sincronía, y además lo demuestra, porque no es que lo dijo, no es una teoría, lo demuestra y el TAC es la verificación de todo su trabajo. O sea, cuando alguien dice que la enfermedad del niño se refiere porque la mamá tiene un conflicto, es cosa de hacerle un TAC al niño y a la madre, y la madre probablemente no tiene un foco de Hammer y el niño sí. Entonces, esa es la verificación. Entonces, todos los que están haciendo avance, aporte o como quieran llamarle, eh, ellos sí tienen teoría o propuestas, pero tienen que comprobarlas, ¿ya? Si no son capaces de verificarlo y comprobarlo y hacer el trabajo sistemático que hizo Hammer, no pasan más allá de ser opiniones, ¿ya? Son opiniones. Y lo de Hammer no es una opinión. Entonces yo hago una invitación abierta, así como le hice desde el primer día y siempre ha estado abierta, a todo aquel divulgador eh, que quiera ser parte de este proyecto, es bienvenido, siempre y cuando esté dispuesto a ser leal a Hammer. Eso simplemente. O sea, algunos empezaron con nosotros en el Congreso y han ido quedando fuera porque no son puros, porque quieren agregarle cosas o sumarle cosas. El único compromiso y trabajar, además, el hecho de querer mantener el legado, también esto implica trabajar de manera honesta entre nosotros. Y no quiero dejar de mencionar, porque ya me están llegando correos y cosas, eh, e incluso un comentario muy desagradable diciendo que sobre el caso de Lira Puebla, que nosotros tuvimos que sacarla del Congreso. Ella es reciente en esto de de la divulgación, un año que está aprendiendo, menos de un año que va aprendiendo. eh, pero por la forma de relacionarse con el resto. Si nosotros estamos en un equipo, estamos trabajando juntos, no podemos y tenemos algún problema,
tenemos que hablarlo entre nosotros, ¿cierto? Somos una familia, lo hablamos entre nosotros, no queremos hacer daño. Lo primero que uno tiene que aprender es no andar por la vida haciendo DHS en la gente, causando DHS en la gente. O No, sea, y que es un arma, y esta arma la utiliza la élite para dañarnos, ¿cierto? Van causando DHS en la gente y la gente se va enfermando y se va muriendo. Entonces, si yo tengo el conocimiento y realmente he valorado lo que me ha entregado Hammer, no puedo andar por la vida causándole DHS y menos a quienes nos han dado una oportunidad, nos han abierto la puerta de llegar, o sea, ojalá yo hace 11 o 12 años que estoy en esto, hubiera tenido la oportunidad de comer el primer día con Giovanna, con Javier Herráez, ¿cierto? Estar en el Congreso, o sea, hay una trayectoria, hay gente aquí que lleva 20 años o más de 20 años trabajando como para que alguien venga a, a llegar y hablar de la gente y descalificar su trabajo. Entonces, si algo estoy haciendo mal yo, dígamelo a mí o cualquiera de los otros que estamos en el equipo. Entonces, ese es el espíritu nuestro. Yo creo que estamos formando un equipo bonito, aunque, como dije antes, no seamos todos amigos. Yo tengo la fortuna de conocerlos a todos personalmente, menos a Andy, a Nico y a Sacha, que los voy a conocer ahora. Y quiero que ahí la gente que participe, que la gente que se inscriba y que gracias a ellos esto se va a lograr, eh, se sienta también parte, no que somos los divulgadores y ellos en el público. También quiero que ellos cuenten su historia, su experiencia, y por eso finalmente éramos 18 ponentes, ahora somos menos, eh, pero va a haber más tiempo. Ángela Medrán me decía el otro día, Marguita, tranquila, ahora hay más tiempo, el ponente va a poder hablar 2 horas, van a poder hacer más preguntas, o sea, eh, finalmente todo se está ordenando para que estemos, como dijo Giovanna al principio, los que tenemos que estar. sí. Pero la invitación está abierta a quien quiera unirse a este proyecto, porque queremos continuar año tras año para el día que se conmemora el nacimiento de Hammer, honrarlo con este encuentro, pero comportándonos como hermanos, como parte de una misma, Germánicamente. germánicamente, porque Germánicamente. eso lo digo, como es lo que somos, miembros de una misma especie, ¿no? Sin hacernos daño. Eso. Pues si os parece, lo vamos dejando ya. Me sabe mal por los que estáis en el chat, pero es que tengo la pantalla del chat casi a 90 grados y a 2 metros de distancia apenas veo y os miro a vosotras o miro al chat. Me sabe fatal, no os he hecho caso a los que estáis en el chat, veo que hay muchas entradas, pero mira, ha ido así hoy. Luego, Margarita, te quería dar las gracias por haberme comentado el vídeo, por haberlo dejado a caer de un burro. Yo de entrada reaccioné en negativo, o sea, no, hombre, que tampoco es para tanto. Lo que yo entiendo, esto es algo que he aprendido muy bien aquí en Plural, que es riguroso. ¿Qué te está diciendo? Me está diciendo esto. ¿Tienes razón? Sí. Y como me siente es harina otro costal. Y creí que valía la pena darte la oportunidad para, bueno, daros la oportunidad, pero sobre todo a ti, porque tú fuiste quien entró al trapo. Y a ti, Giovanna, te quiero dar también las gracias porque me presentaste la parte de Hammer germánica. El aspecto social, ético, moral que hay detrás de Hammer, que esto considero que es una pena que haya quedado escondido debajo de la parte médica, cuando es fundamental, porque es el fundamento sobre lo que se apoya toda la medicina germánica. Claro, como digo yo, es lo que es el detonador, ¿no? Y claro que es más cómodo para los divulgadores o quien
trata la germánica, es más cómodo sacarlo. Pero, sí, como decía Margarita, no es que tenemos que considerar a los demás como tontos, o sea, es que la gente tiene que elegir, ¿no? Si le gusta, si no le gusta, nosotros tenemos que ser intelectualmente honestos y presentarle, ofrecerle a la gente el legado íntegro y puro. Y luego será la gente que no es tonta, en principio, será la gente a juzgar si, si la hermandad es realmente algo que merece la pena En, seguir. en catalán lo tenemos Y súper fácil porque es germanó. sí, como en italiano, es germano. ¿M? Y quería citar como resumen de la hermandad, que es la base de la germánica, quería citar a las palabras de Helmut, que siempre hablaba, aparte de cuando daba cursos, siempre hablaba pocas palabras, y siempre me decía, Giovanna, ¿cuánto hablas? Hablas demasiado, hablas demasiado, tendrías que hablar menos. Y, y él, en nuestro Ting, en el que participó, en el Ting de verano pasado, él dijo, uno está bien cuando los demás están bien. Uno es feliz cuando los demás están felices. Y Margarita lo dijo antes, porque dijo, tanto yo como Giovanna podríamos estar contentas con lo que sabemos, ¿no? Y no tener problemas y no ponernos, sobre todo no ponernos enfermas con ciertas barbaridades y distorsiones de la germánica. Podríamos vivir, ¿no? De una forma así, con nuestro conocimiento, pero los demás, esta es la hermandad. ¿Qué tal, qué tal con los hermanos que están allí? Entonces, bueno, creo que es una hermosa conclusión que, que Perfecto. otra vez se refiere a la germánica basada en los antiguos pueblos germánicos. Hay una canción de Pablo Milanés que a mí me gustaba mucho cuando era adolescente y me hiciste recordar con las palabras de Helmut de eso, que hay una estrofa donde dice que la vida no vale nada si no es para perecer, porque otros puedan tener lo que uno disfruta y ama. Entonces yo creo que eso es lo que nos motiva a todos los que amamos a la humanidad. Muy Sí, bien. es lo que motiva a Luis, a Elba, a ti, a Plural 21. Es por eso que yo quiero tanto a esa asociación y a todos vosotros, Que llevan claro. Por 30 investigar años la atención. trabajando. Claro, y me consta que ha sido la primera asociación en España que apoyó al doctor Hammer. ¿M? Y André también fue allí con vosotros. O sea, yo me siento como en mi casa. Y eso, mira, no es común, no es común. Ya se lo conté a Margarita. No es fácil que yo me sienta como en mi casa. Y ese es un caso, lo de Plural 21 y con Margarita y con pocos otros, pero no. Ole. Bueno, pues ya lo dejamos aquí. Desearos que os vaya muy bien el Congreso. A los que nos estéis mirando, recordad del 16 al 19 de mayo en Al, muñe- Almuñécar. al muñecar. Venga, muchas gracias por haber dado la oportunidad de ir otra vez al núcleo de Hammer y que la Muy bien. gente lo conozca. Y a ti, Margarita, muchas gracias por haberme dado el cachete. Que tendríamos que aprender a aceptar los cachetes.
Vivimos en esta sociedad de indignados donde, que es que mira lo que me ha dicho. Ay, tío, que ya eres mayor, macho, tira para adelante, anda. Venga, pues lo dejamos aquí. Qué lindo. Un besote a las dos. Muchas un abrazo gracias. Y adiós, hasta la siguiente. Chao. Un abrazo a todos.